Nadie imaginaba que en aquella lujosa hacienda de Cuernavaca la muerte se arrastraba silenciosa entre las orquídeas del jardín, esperando el momento justo para atacar. Mientras los invitados brindaban con copas de cristal y reían despreocupados bajo el sol de la eterna primavera, una vida inocente estaba a punto de ser sacrificada por la ambición más despiadada que se pueda concebir, en un acto que helaría la sangre de cualquiera. Vanessa, la joven y hermosa prometida del dueño de la casa, lucía impecable y radiante, convencida de que su plan macabro era perfecto y de que, antes del atardecer, sería la única dueña de todo el imperio sin que nadie sospechara nada. Sin embargo, la mujer, cegada por su propia vanidad, no contaba con que en esa casa había unos ojos que lo veían todo y un corazón noble que no se dejaba comprar con todo el oro del mundo. Guadalupe, una mujer de manos curtidas y mirada baja, a la que todos ignoraban como si fuera parte del mobiliario, parecía ser solo una sombra más en la fiesta, recogiendo platos y sirviendo bebidas con diligencia. Pero lo que Vanessa y sus cómplices ignoraban era que esa mujer humilde cargaba con una sabiduría ancestral de la Huasteca, capaz de enfrentar al mismo diablo si fuera necesario para proteger a un inocente del peligro inminente. Antes de continuar con esta emocionante historia, llena de traición y heroísmo que te pondrá los pelos de punta, dinos en los comentarios, ¿desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando? Escríbelo abajo. Nos encantaría saber hasta dónde llega nuestra voz y mandarte un saludo. Lo que estaba a punto de suceder en ese jardín cambiaría para siempre el destino de la familia y revelaría quién es quién en realidad, demostrando que las apariencias engañan. Porque a veces, el verdadero veneno no está en los colmillos de los animales salvajes, sino escondido detrás de la sonrisa fingida de las personas que dicen amarnos. El sol de mediodía caía a plomo sobre la lujosa hacienda en las afueras de Cuernavaca, haciendo brillar el agua de la alberca como si fuera un espejo de plata. El aire olía a tierra mojada y a las flores exóticas que adornaban los inmensos jardines, un paraíso privado donde solo la gente bien tenía acceso. Todo parecía perfecto, calculado para impresionar, pero bajo esa superficie de riqueza y elegancia se respiraba una tensión que pesaba más que el calor de Morelos. Guadalupe se movía por la terraza con la discreción de quien ha aprendido a ser invisible para sobrevivir. Llevaba su uniforme almidonado, impoluto, aunque sus manos delataban otra historia. Eran manos fuertes, marcadas por años de trabajo en la milpa allá en su natal San Luis Potosí. Manos que sabían curar con hierbas y calmar el llanto de un niño con solo una caricia. A sus 50 y tantos años, Lupita había visto de todo, pero nada le dolía tanto como la frialdad que reinaba en esa casa. De repente, el sonido agudo de unos tacones golpeando el piso de cantera rompió la calma. Era Vanessa, la prometida de don Roberto, que caminaba como si fuera la dueña del mundo, con el teléfono pegado a la oreja y una mueca de fastidio en el rostro. Pasó junto a Lupita sin siquiera mirarla, como si la mujer fuera una columna más de la estructura, hasta que, por un descuido de la propia Vanessa, tropezó levemente con la cubeta que Lupita estaba usando para limpiar el piso. «¿Pero qué te pasa, estúpida?», gritó Vanessa soltando el teléfono y mirando sus zapatos de marca con horror fingido. «¿Es que no tienes ojos en la cara? Casi arruinas mis zapatos italianos con tu agua sucia». Lupita bajó la cabeza inmediatamente, un gesto aprendido no por sumisión, sino por prudencia. Sabía que contestar solo empeoraría las cosas. Con voz suave y pausada, respondió: «Disculpe usted, señorita Vanessa. Estaba secando aquí para que nadie resbalara. No fue mi intención». Vanessa soltó una risa seca, llena de desprecio, y se acercó a Lupita invadiendo su espacio personal, señalándola con un dedo perfectamente manicurado. «Tu intención no me importa. Lo que me importa es que eres una torpe. No sé por qué Roberto insiste en mantener a gente como tú aquí. Deberías estar en tu pueblo, dándole de comer a los cerdos, no en una casa decente». La humillación quemaba, pero Lupita se tragó el orgullo. No por miedo a perder el trabajo por el dinero, sino por él, el pequeño Carlitos. A lo lejos, sentado en el borde del jardín, el niño observaba la escena con sus grandes ojos tristes. Era un chiquillo solitario,
heredero de una fortuna incalculable pero huérfano de cariño desde que su madre faltó. Lupita era lo más cercano a una madre que tenía, y ella lo sabía. Don Roberto, el padre del niño, apareció en ese momento por el ventanal, ajustándose el reloj. Era un hombre bueno pero distraído, siempre ocupado con sus negocios y ahora, completamente embobado por la belleza y juventud de Vanessa. ¿Pasa algo, mi amor?, preguntó Roberto, sin notar la postura agresiva de su novia. Vanessa cambió su rostro en una fracción de segundo, dibujando una sonrisa dulce y falsa que le dio náuseas a Lupita. Nada, mi vida. Solo le explicaba a Lupita cómo limpiar mejor la terraza para que todo esté perfecto para tus socios. Ya sabes cómo soy de perfeccionista con tus cosas. Lupita apretó el trapo que tenía en las manos, sintiendo la injusticia clavarse en su pecho. El patrón no veía la víbora que tenía al lado, una mujer capaz de sonreír mientras destilaba veneno. Pero Lupita tenía un mal presentimiento, ese sexto sentido que las abuelas de su tierra decían que avisaba cuando la desgracia estaba cerca. Y al ver cómo Vanessa miraba de reojo al pequeño Carlitos, con una frialdad que helaba la sangre, supo que el peligro era real. ¿Y tú? ¿Qué hubieras hecho en su lugar? Cuéntamelo en los comentarios. ¿Habrías respondido a los insultos o te hubieras quedado callada por amor al niño? Queremos saber tu opinión. Mientras los invitados reían y disfrutaban de los canapés, ajenos a la oscuridad que se gestaba a plena luz del día, Vanessa se deslizó sigilosamente hacia la zona de servicio donde Javier, el chofer, la esperaba recargado en una de las camionetas blindadas. El hombre se frotaba las manos con nerviosismo, mirando hacia todos lados como si temiera que las paredes tuvieran oídos. Javier, un tipo que siempre agachaba la cabeza frente a don Roberto, tenía en los ojos ese brillo feo de la ambición desmedida, el mismo que compartía con la futura señora de la casa. «Está hecho», susurró Vanessa, sin dejar de sonreír falsamente a un mesero que pasaba por ahí. Su voz era un silbido apenas audible, cargado de urgencia. Javier asintió, secándose el sudor de la frente con un pañuelo sucio. «Sí, señorita. Lo dejé justo donde me dijo, entre los matorrales altos, cerca de la vieja bodega. Está hambriento y muy agresivo. Si el niño se acerca ahí, no tendrá oportunidad. Pero, oiga, ¿está segura de que esto no nos va a salpicar? El patrón se va a volver loco si le pasa algo al chamaco». «No seas cobarde, Javier», le cortó ella con desprecio, pasándole discretamente un sobre grueso que desapareció al instante en el saco del chofer. «Roberto pensará que fue un trágico accidente de la naturaleza, un descuido lamentable, y cuando el niño ya no esté, tú y yo tendremos la vida resuelta. Ahora lárgate y asegúrate de que el portón de servicio parezca que se quedó abierto por error. Lo que estaba en juego no era solo una herencia millonaria, sino la vida misma de un ser inocente». Carlitos, el pequeño heredero, jugaba con su pelota cerca de la fuente, completamente ajeno a que su existencia era el único obstáculo entre Vanessa y la fortuna total de su padre. Para esa mujer, el niño no era una persona, era un estorbo que debía ser eliminado antes de la boda, para asegurar que no hubiera rivales en el testamento. Vanessa se alisó el vestido y caminó hacia el pequeño con esa dulzura impostada que había perfeccionado. «Carlitos, mi amor», exclamó haciendo que el niño volteara. «Mira, creo que vi tu pelota favorita rodar hacia allá, cerca de los arbustos grandes del fondo. ¿Por qué no vas a buscarla antes de que se pierda? Tu papá se pondrá triste si la pierdes». El niño, confiado y deseoso de agradar a la mujer que su padre amaba, asintió con inocencia. «Sí, tía Vanessa, voy rápido», dijo con su vocecita clara, y comenzó a correr con sus piernitas cortas hacia la zona más alejada y salvaje del jardín, justo donde la hierba crecía alta y descuidada. Desde la terraza, Lupita sintió un escalofrío que le recorrió la espalda entera. No había escuchado la conversación, pero vio el gesto de Vanessa, vio cómo Javier se escabullía hacia las sombras y, lo más alarmante, vio al pequeño dirigirse solo hacia el área que el jardinero siempre decía que era peligrosa por la fauna local. El corazón le dio un vuelco. No era normal que mandaran al niño allá. Algo olía muy mal y el tiempo corría en contra. La vida del pequeño pendía de un hilo y cada paso que daba
lo acercaba más a una trampa mortal. Lupita intentó dar un paso hacia donde el niño había corrido, sintiendo una opresión en el pecho que no la dejaba respirar, pero la voz chillona de Vanessa la detuvo en seco. «Oye, tú, ¿a dónde crees que vas?», le gritó chasqueando los dedos. «Los invitados tienen los vasos vacíos. Tráenos más hielo y destapa otra botella de vino. Pero ya, muévete, que parece que tienes atole en las venas». Lupita se detuvo, apretando la mandíbula con fuerza. Miró hacia la espesura del jardín donde la pequeña figura de Carlitos desaparecía entre las hojas verdes, y luego miró a su patrón, don Roberto, que reía a carcajadas con unos socios, totalmente ajeno al peligro. «Señorita, es que el niño», intentó decir Lupita con la voz temblorosa por la angustia. «El niño está jugando. Deja de ser tan metiche y haz tu trabajo, o te juro que hoy mismo te vas a la calle sin un peso», la interrumpió Vanessa, clavándole una mirada de odio puro. Lupita agachó la cabeza y caminó hacia la cocina, pero sus sentidos estaban en alerta máxima. Cada segundo que pasaba era una tortura. Mientras llenaba la cubeta de hielo con manos temblorosas, su mente volaba hacia los recuerdos de su infancia en la sierra, donde el silencio repentino de los pájaros siempre anunciaba la presencia de un depredador. Y afuera, en el jardín, los pájaros habían dejado de cantar. Mas nadie podría imaginar que, por detrás de aquel mirar cansado y sumiso de Lupita, había una verdad oculta y una valentía que estaba a punto de cambiarlo todo. Si crees que el instinto de una mujer es poderoso, espera a ver lo que sucede. En el jardín, el pequeño Carlitos apartaba las ramas secas con dificultad. El terreno ahí era irregular y la hierba le llegaba casi a la cintura. «¿Pelota?», llamó el niño, buscando su juguete entre las sombras de los árboles viejos. No había pelota. Solo había un extraño sonido, un siseo suave y rítmico, como de hojas secas frotándose, que hizo que el niño se detuviera en seco. Desde la ventana de la cocina, Lupita vio algo que le heló la sangre. El portón de servicio, ese que Javier juraba siempre mantener cerrado con candado, estaba entreabierto, oscilando levemente con el viento. Y no solo eso. Vio a Javier escondido detrás de un árbol, observando fijamente hacia donde estaba el niño, con una mano en el bolsillo y la otra tapándose la boca, como conteniendo la respiración. «Esto no es un accidente», pensó Lupita, y el miedo se transformó de golpe en una furia fría y decidida. Soltó la cubeta de hielo sobre la mesa con un estruendo que nadie escuchó por la música alta. Ya no le importaba el trabajo, ya no le importaba la gritería de Vanessa, ni el despido, solo importaba el niño. Salió de la cocina no con el paso lento de la servidumbre, sino con la zancada firme de quien va a la guerra. Cruzó la terraza ignorando los llamados de los invitados. «Guadalupe, ¿qué haces? Te dije que traeras el hielo», bramó Vanessa al verla pasar corriendo, intentando agarrarla del brazo. Lupita se zafó con un movimiento brusco, algo que nunca había hecho en 10 años de servicio. «Quítese», le espetó a la futura patrona, dejándola con la boca abierta y la copa en el aire. Lupita corrió hacia el jardín, sus zapatos negros golpeando la tierra. A medida que se acercaba a los matorrales, el sonido se hizo inconfundible para sus oídos entrenados en el campo. No era el viento, era el cascabel de la muerte. Un sonido seco, rápido y amenazante que ella conocía demasiado bien. «Carlitos, no te muevas», gritó con todas sus fuerzas, su voz rompiendo la atmósfera festiva como un trueno. El niño, paralizado por el miedo, miraba fijamente hacia el suelo, a menos de 1 metro de sus pies. Allí, enroscada y lista para el ataque, una serpiente de colores brillantes y cabeza triangular levantaba el tercio anterior de su cuerpo, siseando con furia. El tiempo pareció detenerse. La música en la terraza cesó de golpe al escuchar el grito. Don Roberto se levantó de su silla, confundido, buscando a su hijo con la mirada. Pero estaba demasiado lejos. Nadie llegaría a tiempo. Solo Lupita estaba allí, y la distancia entre la vida y la muerte era de apenas unos centímetros. ¿Y tú, qué habrías hecho en su lugar al ver el peligro tan cerca? Cuéntamelo en los comentarios. Prepárate, porque lo que Lupita está a punto de hacer te dejará sin aliento. La víbora se lanzó con la velocidad de un rayo, abriendo sus fauces venenosas directa a la pierna del niño.
Pero Lupita fue más rápida. Con un movimiento que nadie esperaría de una mujer de su edad, se arrancó el delantal grueso de la cintura y lo lanzó sobre el animal en el aire, al mismo tiempo que agarraba una horquilla de jardín que estaba recargada en un árbol cercano. ¡Zas! El sonido seco del metal contra la tierra retumbó. La punta de la herramienta había atrapado la cabeza de la serpiente justo antes de que los colmillos tocaran la piel de Carlitos. El animal se retorcía con furia, golpeando su cola contra el suelo, pero las manos de Lupita, esas manos que todos despreciaban por callosas y viejas, sostenían el mango con la firmeza de una roca. No había miedo en sus ojos, solo una determinación feroz. «Papá, papá», gritó Carlitos, rompiendo en llanto y corriendo a los brazos de Lupita, aferrándose a su falda como si fuera su único salvavidas. Don Roberto llegó corriendo, pálido como un fantasma, seguido por Vanessa y el resto de los invitados que se agolpaban curiosos. Al ver la escena, el millonario cayó de rodillas, abrazando a su hijo y revisándolo desesperadamente en busca de mordeduras. «Hijo, hijo mío, ¿estás bien? Dios mío», exclamó Roberto con lágrimas en los ojos. Vanessa, recuperando el aliento fingido, se llevó las manos a la boca. ¡Qué horror! Una serpiente salvaje. Seguro bajó del cerro por el descuido de los jardineros. «Es culpa de esta gente incompetente», gritó, señalando a Lupita para desviar la atención. Pero entonces sucedió lo impensable. Lupita, sin soltar la herramienta que mantenía inmóvil a la serpiente ya moribunda, levantó la vista. Su mirada, antes sumisa, ahora ardía con un fuego de justicia que hizo retroceder a Vanessa. «No, señorita Vanessa», dijo Lupita con voz fuerte y clara, una voz que nadie le conocía. «No me venga con cuentos. Yo nací en el campo, me crié entre matorrales y animales. Conozco cada bicho que se arrastra en esta tierra de Morelos». Lupita señaló el animal con desprecio. «Esta no es una víbora de cascabel de la región. Mírenle los patrones en la piel. Son rombos dorados. Esta es una Crotalus atrox, una especie que solo vive en el norte, en el desierto. Este animal no llegó aquí caminando, ni bajó del cerro. A este animal lo trajeron. Alguien lo puso aquí a propósito para que matara al niño». Un silencio sepulcral cayó sobre el jardín. Los invitados se miraron entre sí, horrorizados. Don Roberto se puso de pie lentamente, mirando a Lupita y luego a la serpiente. «¿Qué estás diciendo, Guadalupe?», preguntó con la voz temblorosa. «Estoy diciendo, patrón, que esto fue un intento de asesinato», sentenció Lupita. Y antes de que alguien pudiera protestar, se giró hacia Javier, el chofer que estaba intentando escabullirse discretamente hacia la salida. «¿Y tú, Javier? ¿A dónde vas tan rápido?». Javier se congeló. Yo voy a llamar a la ambulancia por si acaso», tartamudeó sudando a chorros. Lupita soltó la herramienta y caminó hacia él con paso firme. «No te hagas el inocente. Te vi merodeando aquí antes. Y te vi esconder esa caja detrás del árbol de aguacate». Lupita señaló una caja de transporte de mascotas mal escondida entre las raíces que aún tenía la etiqueta de carga aérea. Y no solo eso. Con un movimiento rápido, Lupita metió la mano en el bolsillo de la camisa de Javier, quien estaba demasiado paralizado por el miedo para reaccionar, y sacó un papel arrugado. «Mire esto, don Roberto», dijo Lupita, entregándole el papel al patrón. «Es el recibo de una tienda de animales exóticos en la Ciudad de México. Tiene fecha de ayer, y mire quién firma de recibido. Lo que viene te va a sorprender, así que deja tu like y suscríbete para no perderte ninguna historia, porque la verdad está a punto de salir a la luz y la justicia será implacable». Roberto tomó el papel con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las líneas y su expresión cambió del miedo a una furia volcánica. «Aquí está tu nombre, Javier», murmuró Roberto, levantando la vista con una mirada asesina. «¿Por qué? ¿Por qué harías algo así contra mi hijo?». Javier, acorralado y temblando como una hoja, no aguantó la presión. Cayó de rodillas llorando y levantó un dedo acusador, no hacia el cielo, sino hacia la mujer que estaba parada junto a Roberto, impecable en su vestido de diseñador. «Fue ella», gritó Javier, señalando a Vanessa. «Ella me obligó. Me dijo que si el niño moría ella se quedaría con todo y me pagaría mis deudas. La señorita Vanessa planeó todo». El grito de Javier resonó en todo el jardín,
haciendo eco en las paredes de la mansión. Todas las miradas se volvieron hacia Vanessa, cuya máscara de perfección comenzaba a resquebrajarse, revelando el rostro verdadero de la codicia. Vanessa soltó una carcajada nerviosa, aguda y disonante, intentando recuperar el control de la situación, aunque sus ojos inyectados en sangre decían otra cosa. «Por favor, Roberto, ¿le vas a creer a este muerto de hambre?», chilló, señalando a Javier con asco. «Seguro se puso de acuerdo con la sirvienta para sacarnos dinero. Son ellos los criminales. Míralos, son unos resentidos sociales». Pero esta vez la actuación no funcionó. Don Roberto no miraba a Javier ni a Lupita. Sus ojos estaban clavados en Vanessa, y lo que veía ya no era a la mujer de sus sueños, sino a un monstruo frío y calculador. El silencio del millonario fue más aterrador que cualquier grito. Se acercó a ella lentamente, con una calma que presagiaba tormenta, y le arrebató el brazo con fuerza cuando ella intentó tocarlo. Javier confesó porque no tuvo opción, Vanessa. «Pero tú sigues mintiendo incluso con las pruebas en la cara», dijo Roberto con voz grave, una voz que resonó con autoridad y dolor. «Acabas de llamar muerto de hambre al hombre con el que conspiraste y despreciaste a la mujer que acaba de salvar la vida de mi hijo». Vanessa, al verse acorralada, dejó caer la máscara por completo. Su rostro se deformó en una mueca de odio puro. «Pues sí, lo hice», gritó, perdiendo totalmente los estribos ante el asombro de todos los presentes. «Estoy harta de ese escuincle malcriado. Siempre él, siempre su futuro, siempre su herencia. ¿Y yo qué? Yo merecía todo eso, Roberto. Yo te he dado mis mejores años y tú solo piensas en el niño. Si él no estuviera, seríamos felices con todo el dinero». La confesión cayó como una bomba. Los invitados ahogaron gritos de horror. Roberto, con el corazón roto pero la mente clara por primera vez en meses, le arrancó el anillo de compromiso de la mano y lo lanzó lejos, perdiéndose en el pasto. «Largo de aquí», ordenó Roberto señalando la salida. «Seguridad, saquen a esta mujer de mi propiedad inmediatamente y llamen a la policía. Javier y ella tienen mucho que explicar ante la ley». Dos guardias de seguridad, hombres robustos que habían escuchado todo, tomaron a Vanessa por los brazos sin ninguna delicadeza. Ella pataleaba y gritaba insultos, arrastrando sus costosos zapatos por la tierra, perdiendo toda la dignidad que tanto presumía. «No pueden hacerme esto. No saben con quién se meten», aullaba mientras la arrastraban hacia el portón, humillada frente a toda la sociedad de Cuernavaca que minutos antes la adulaba. Mientras la patrulla llegaba con sus luces rojas y azules, iluminando el atardecer para llevarse a los culpables, Roberto se giró hacia las únicas personas que realmente importaban en ese momento. Caminó hacia Lupita, quien seguía abrazando al pequeño Carlitos, acariciándole el cabello para calmarlo. El contraste no podía ser mayor. La señora de la casa salía esposada como delincuente, y la empleada doméstica permanecía de pie, digna y firme, como la verdadera guardiana del hogar. Estou escrevendo o bloco G e encerrando o roteiro. Horas más tarde, cuando el sol ya se había ocultado y la casa recuperaba un silencio apacible, don Roberto encontró a Lupita en la cocina, preparándole un té de tila al niño para los nervios. El hombre, que manejaba imperios y fortunas, se veía pequeño y avergonzado frente a la sencillez de aquella mujer. Se quitó el sombrero y bajó la cabeza, un gesto de humildad que nunca había tenido con nadie de su servicio. «Guadalupe, Lupita», comenzó Roberto con la voz quebrada, «no tengo palabras. No hay dinero en el mundo que pague lo que hiciste hoy. Te debo la vida de mi hijo, y te debo una disculpa enorme. Estaba ciego. Dejé que el brillo del lujo me impidiera ver el valor de las personas que realmente importan». Lupita sonrió levemente, secándose las manos en el delantal. «No se preocupe, patrón. Los niños son sagrados. En mi pueblo decimos que quien salva a un niño, salva al mundo entero. Yo solo hice lo que cualquier madre o abuela hubiera hecho. El dinero va y viene, don Roberto, pero la lealtad y el cariño no se compran». Roberto asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Desde hoy ya no serás una empleada más. Quiero que seas la ama de llaves principal de todas mis propiedades y la tutora de confianza de Carlitos. Tendrás un sueldo digno, seguridad para tu vejez
y el respeto que siempre mereciste. Quiero que mi hijo crezca cerca de alguien con tus valores, no con la hipocresía con la que yo me rodeaba. Y así fue. La casa volvió a florecer, pero esta vez sin la sombra de la falsedad. Lupita, la mujer de las manos callosas y el corazón de oro, nos enseñó una lección que jamás olvidaremos. Nos demostró que la verdadera nobleza no está en los apellidos, ni en la ropa de marca, ni en las cuentas bancarias. La verdadera clase se lleva en el alma, en la capacidad de proteger al indefenso y en la integridad de actuar correctamente cuando nadie nos ve. Ese día, todos aprendieron que el veneno más peligroso no es el de las serpientes, sino el de la ambición desmedida, y que a veces los ángeles guardianes no tienen alas, sino un delantal puesto y una fuerza inquebrantable para luchar por la justicia. ¿Y tú, qué enseñanza te deja esta historia? Escríbelo en los comentarios. Quiero leerte. Si esta historia te conmovió y te hizo valorar a las personas buenas de tu vida, compártela con alguien que también necesite escuchar este mensaje de esperanza y verdad.